Señoras y señores, es momento de conocer más sobre sexualidad, derechos, menstruación y otros temas importantes para nuestras niñas, niños y adolescentes. Es hora de que hablemos sin vergüenza. Muy buenos días, querida audiencia. Saludos a todas y todos los que nos escuchan desde sus casas, en el transporte público, en donde estén. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más al programa Hablemos sin vergüenza. Mi nombre es Alejandra y como siempre encantada de reencontrarme con ustedes. El día de hoy vamos a hablar con una psicóloga sobre los cambios que ocurren en la pubertad y adolescencia, un tema que estoy segura les va a interesar. Pero primero me gustaría compartir con ustedes una consulta que recibimos la semana pasada a través de nuestro WhatsApp. Esto es la sección Cuéntanos sin Roche. María Fernanda nos comenta: estoy muy interesada en conocer un poco más sobre las diferencias entre sexo y sexualidad. ¿Me podrían brindar información, por favor? Por supuesto, María Fernanda, te comentamos que sexo y sexualidad, aunque puedan parecer lo mismo, en verdad no lo son. El sexo se refiere a las características físicas y biológicas que tenemos hombres y mujeres. Por ejemplo, a los hombres les crece la barba y a las mujeres se nos ensanchan las caderas o nos viene la menstruación. Por otro lado, la sexualidad es todo un conjunto de aspectos que juegan un papel importante a lo largo de nuestras vidas. Se expresa a través de los afectos, la identidad, el amor, la familia, la reproducción y las relaciones con los demás y nuestros roles. Además, hablar sobre sexualidad con nuestras hijas e hijos es fundamental para su desarrollo, pues así los motivamos a tener respeto por su propio cuerpo y a tomar decisiones informadas y responsables. No se vayan a olvidar que después de cada programa pueden escribirnos a través del WhatsApp 948 31 22 25. Ahora sí, pasemos al tema del día. Solemos decir que los y las adolescentes son rebeldes, apáticos y no hacen caso. ¿Pero realmente son así? ¿No será que nos hemos encargado de verlos de esta manera solo porque no comprendemos ciertas actitudes? La adolescencia es una etapa nueva por la que todas y todos pasamos. Es clave para el desarrollo humano y está llena de grandes cambios y aprendizajes que perdurarán para toda la vida. Por eso es necesario aprender cómo podemos acompañar desde nuestro rol como adultos y adultas. ¿Y quién mejor para orientarnos que una psicóloga experta en temas de adolescencia y pubertad? Démosle un fuerte aplauso a Lisette Fernández. Ella es psicóloga del Centro Psicológico y Estudios en Sexualidad. Bienvenida, Lisette. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alejandra. Un gusto de estar en este programa para aprender de un tema que les interesa mucho a los padres y madres que nos escuchan. Así es, Lisette, y me alegra que seas tú quien nos acompaña en el programa de hoy. Nuestra audiencia va a aprender muchísimo contigo sobre la adolescencia y pubertad. O debería decir solo adolescencia, o quizás solo pubertad. ¿Son lo mismo o hay diferencias? ¿Nos puedes comentar un poco más, por favor? Sí, claro. Definitivamente son etapas distintas, pero estrechamente ligadas. Cuando hablamos de pubertad nos estamos refiriendo a ese periodo lleno de cambios físicos en el que el cuerpo de un niño o una niña empieza a cambiar. Se puede decir que la adolescencia inicia en la pubertad, pero la diferencia está en que la adolescencia es una etapa de que además de cambios físicos, pues engloba otro tipo de cambios como los emocionales, la personalidad y la madurez. Es una etapa de transición hacia la adultez y por lo tanto está llena de cambios y aprendizajes. Lisette, ¿y existe una edad específica para empezar la pubertad o no necesariamente? No existe una edad exacta en la que todos y todas empezamos la pubertad o la adolescencia. Existen rangos de edad que varían según la persona. Por ejemplo, a las niñas suele venirles la menarquía o primera menstruación antes de los 13, ¿no? Pero también es común que venga antes o después de esa edad. Lo mismo en los niños, ¿no? Ellos cambian la pubertad más o menos un año más tarde que las niñas. La primera señal en que se nota esto es en el crecimiento de los testículos, que sucede a una edad más o menos de 11 años, pero puede ocurrir en cualquier momento entre los 9 o los 14 también. Gracias por aclararnos esta duda. Y es muy cierto porque muchas niñas y niños se desarrollan de manera distinta. Puede que no te haya venido la menstruación, pero sí tienes acné, por ejemplo.
O quizás te ha crecido la barba, pero no eres muy alto. Así que no debemos compararnos. ¿Qué otros cambios físicos podrías mencionarnos? Entre otros cambios notorios que ocurren está la aparición del vello en la pubis, las axilas y otras partes, el mal olor del sudor, la aparición del acné en el cuerpo y rostro, el ensanchamiento de caderas en las chicas y de espalda en los chicos. Asimismo, se puede dar un aumento de peso, pero todos estos cambios son muy normales. No hay por qué avergonzarnos. Así es, y me parece importante que empecemos a ver los cambios físicos que ocurren en la pubertad con normalidad y naturalidad. Hay adolescentes que se acomplejan o se avergüenzan por sus cuerpos porque quieren ser de otra manera o porque no les gusta cómo se ven. Así es, Ale. Por eso es bueno conocer desde antes los cambios que se dan en la pubertad y aprender que tener pelos en el cuerpo, el acné, los rollitos o las estrías no está mal, es parte de crecer. Exacto, y creo que también deberíamos mencionarles a los y las adolescentes que no se dejen llevar por los estereotipos físicos que ven en la televisión o redes sociales porque no son del todo ciertos. Estoy de acuerdo con lo que mencionas, Ale, y quisiera añadir que es muy peligroso que las y los adolescentes se comparen con youtubers, tiktokers o sus artistas favoritos, porque esto podría generar percepciones negativas sobre su imagen. Cada persona es única y por lo tanto no tiene sentido que nos comparemos. Enseñémosles a los y los adolescentes a cultivar el amor propio y la aceptación. Si tienen preguntas o preocupaciones sobre su cuerpo, es mejor hablarlas con un especialista. Y así como en la adolescencia empiezan los cambios físicos, también aparecen los cambios sociales y psicológicos. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Efectivamente, como ya lo había mencionado, la adolescencia es una etapa llena de cambios y transformaciones. Es una etapa donde sentamos la base para la adultez y por lo tanto también ocurren cambios a nivel psicológico y social. Aquí es donde se empieza a afianzar la personalidad y se amplían nuestras relaciones sociales. Surge el interés sentimental y sexual por otra persona, asumimos mayores responsabilidades y se refuerza la identidad y los valores o creencias que podemos tener. Justamente por lo último que acabas de mencionar, es porque es fundamental el acompañamiento de algún adulto. Las y los adolescentes pueden bromear y creer muchas cosas, pero es vital recalcarles que ciertas actitudes machistas no están bien. ¿Cómo creer, por ejemplo, que es normal o hasta romántico que la pareja controle la manera en que vestimos o nos controle el celular? Ahí radica la importancia de una buena orientación. Efectivamente, desde nuestro rol, nuestro gran objetivo es el de lograr que las y los adolescentes lleguen a ser adultos responsables, autónomos, que tomen decisiones apropiadas y mantengan relaciones saludables con los demás. Lisette, ¿y cómo podríamos acercarnos a los y las adolescentes para brindarles orientación? Se suele decir que son muy rebeldes y no hacen caso, pero ¿realmente es así? Yo no lo veo de esa manera. Quizás algunos papás y mamás podrían decir, mi hija está muy rebelde o mi hijo no me hace caso. Pero tratemos de comprender que el adolescente busca su independencia y esto lo lleva a ser más autónomo. Quizás queramos tener el control como cuando eran niños, pero no lo vamos a lograr. Empecemos a verlos como personas que tienen su propia opinión. Están en una etapa de maduración y es lógico que quieran tener un rol más protagónico y activo. Esto suele confundirse muchas veces con actitudes rebeldes. ¿Y cómo podríamos manejar estos cambios de humor repentinos que ocurren? Bueno, durante la adolescencia es normal cambiar constantemente de opinión o de humor. De repente sienten depresión o rabia y luego felicidad. Antes de molestarnos, recordemos la etapa que están viviendo. A veces ni ellos mismos entienden qué les pasa y desde nuestra posición nos toca ser más empáticos y comprensivos. Ya no sirve regañarlos como cuando eran niños. Ahora debemos buscar el diálogo. Exactamente, lo del diálogo es bastante clave y lo que mencionas no debería interpretarse como que hay que dejar que las y los adolescentes hagan lo que quieran porque no es así, es todo lo contrario. Debemos respetar su privacidad y decisiones, pero igual sigue siendo esencial contar con un soporte para corregir conductas que están mal o puedan ser peligrosas. No hay que confundir autoridad con autoritarismo. Como bien lo has mencionado, es cuestión de dialogar. Y es precisamente durante estos años donde se aumenta la capacidad de pensamiento y reflexión. Así que es ideal comenzar a explicarles que toda acción trae una consecuencia. Y por lo tanto deben asumir esas consecuencias ya sean buenas o malas. De esta manera vamos a incentivar a que aprendan de sus errores, ¿no?
No hay mejor ejemplo para los hijos y las hijas que el comportamiento de un adulto o adulta de referencia. No podemos decirle no grites si nosotros también estamos gritando. Aprendamos a ser coherentes y enseñar con el ejemplo. Muy bien, Lisette. Y ya como para terminar, ¿cómo podríamos fomentar la autonomía y responsabilidad en esta etapa? Podríamos conversar acerca de su plan de vida, sus sueños a futuro e inculcarles perseverancia y compromiso que les permita lidiar con la sociedad en la que vivimos. De la misma manera hay que darles ciertas responsabilidades acordes a su edad. Ahora está en ellos decidir sobre su futuro, si van o no a clases, si hacen su tarea, si inician su vida sexual o no, y deberían ver en nosotros a alguien en quien confiar. Hay que darles la libertad de que puedan explorar el mundo, siempre recordándoles que pueden acudir a nosotros cuando lo necesiten. Muchísimas gracias por esta interesante conversación, Lisette. Hemos llegado ya al final de este episodio. Podríamos hablar muchísimo más sobre este tema, en verdad, pero el tiempo nos gana. Hemos aprendido mucho a tu lado. Gracias a ti, Alejandra, por darme este espacio. Quisiera brindar un mensaje final a todos los papás y mamás que nos están escuchando. La adolescencia es una etapa un poco complicada para algunos de ustedes, pero con paciencia y buen ánimo vamos a lograr que ellos y ellas tengan la confianza suficiente para contarnos a nosotros sus inquietudes. Mucha suerte y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Lisette, por darnos información tan valiosa para los papitos y mamitas que nos escuchan. Sin lugar a dudas, la adolescencia es una etapa con muchos cambios, desafíos y sobre todo decisiones, así que informarnos bien para brindar buena orientación a las y los adolescentes. Ya no nos alcanzó el tiempo para jugar nuestro clásico Tumbamitos, pero no se preocupen porque si desean recibir más información nos pueden escribir al 948 31 22 25. A través de este canal estamos respondiendo a todas sus consultas. Ya lo saben, el número de WhatsApp es 948 31 22 25. Y bueno, mi estimada linda audiencia, yo también me despido de ustedes, no sin antes mencionarles que la próxima semana vamos a tener un programa súper especial porque nos acompañará una psicóloga especialista quien va a estar respondiendo a todas sus inquietudes. Además, también podrán participar de un concurso con espectaculares premios gracias a Plan International y Cotex. Así que no dejen de sintonizarnos el siguiente lunes en Radio Estéreo Villa. Que tengan un excelente día. ¡Nos vemos! Esto fue Hablemos sin Vergüenza, microprograma radial que llega gracias al proyecto Nuevas Reglas de Plan International y Cotex.